Ahí está. Bueno, quisiera preguntarle, como primera pregunta es, ¿cómo describiría la cobertura de los medios españoles en la guerra de Ucrania estos 2 años que está durando? Más o menos. ¿Desde qué punto de vista la deberíamos describir? ¿Qué Desde el punto aspectos? de vista, sobre todo ideológico, ¿cómo cuentan? Si tiene una buena cobertura, si tiran más para su partido, para cierta ideología o no. La impresión que me llevo es que en un primer momento hay un rechazo general a la invasión. Tal vez hay una incorporación de un determinado tipo de opiniones de una determinada izquierda, principalmente de una determinada izquierda, que a mi juicio confunde lo que es una aproximación por la paz con una aproximación de no apoyar la defensa de Ucrania, tratando de, a mi juicio, de una forma equivocada, hacerle creer a la opinión pública que es viable una solución diplomática al conflicto independiente del apoyo a Ucrania. Es decir, que esto se resolvería simplemente sentándonos con diálogo y explicándole a los rusos que esto es una cosa muy fea y que es mejor que dejen de hacerle daño a los ucranianos, que por otro lado estos ucranianos están muy influidos por el capitalismo, por una serie de cosas raras que pasan allí, que no está limpio todo esto, y que si mantenemos la guerra lo que estamos haciendo es darle cancha a las industrias de armamento, mientras que en definitiva esto simplemente con el diálogo lo podríamos resolver. A mí esto me parece una aproximación un poquito infantil. Por otro lado, sí que es cierto que en los últimos meses puede haber otra aproximación un poquito diferente por parte de un determinado tipo de medios que se van dejando seducir por las visiones de la derecha más extrema, que sí que comienza a virar hacia unas posiciones, yo no diría prorrusas, pero sí trumpistas, en el sentido de decir, bueno, esta gente no puede ganar, a ver si se busca una solución. La posición de la derecha extrema y de la izquierda, que presume de ser más de izquierdas que nadie, no es exactamente la misma, no es el mismo armazón de conceptos en un caso o en el otro, pero sí que tienden a coincidir en que vayamos olvidándonos del apoyo que le hemos estado dando a Ucrania, por lo menos en los términos en que se les está dando hasta ahora, ya sea porque nos está saliendo muy caro, ya sea porque no se puede ganar, o por una mezcla de las dos cosas. Según esta cobertura narrativa, según los medios que ha podido leer, ¿qué aspectos le dan más importancia a los medios y qué otros dejan un poquito atrás en este conflicto? Bueno, los que demonizan el asunto desde la izquierda, digamos que tienden a señalar el peligro por la parte de la OTAN, dando a entender, por ejemplo, que la OTAN podría estar interesada en una determinada escalada bélica, aunque fuera una escalada verbal, simplemente cuando a mí me da la impresión de que esto no es tan así. La prueba es que dos países neutrales del norte de Europa, como Finlandia y Suecia, pues han corrido a pedir su ingreso en la Alianza Atlántica, en el caso de Suecia después de siglos de neutralidad. En el caso de Finlandia, pues después de décadas de una neutralidad forzada por Rusia, que en su momento les ha ido costando porciones de su territorio. Entonces, esta visión de la alianza como una alianza belicista, yo no la comparto. Personalmente no la comparto porque yo lo que veo aquí es una guerra de agresión por parte de Rusia, que además ha violado diversos tratados internacionales, entre ellos un tratado que le obligaba a garantizar la integridad territorial de Ucrania a cambio de la renuncia que ya se produjo de Ucrania a las armas nucleares que ya poseía. Es decir, Ucrania dejó de ser potencia nuclear a cambio de que, entre otros, la Federación Rusa le garantizara su integridad territorial. Muy bien. Y por parte de la opinión pública en general, ¿ha cambiado algo desde el inicio de la guerra hasta el día de hoy? Quizá con la mayor escalada que está teniendo ahora, ¿la opinión de la gente sigue siendo más o menos la misma o ha cambiado?
Pues ahí me resulta difícil decirlo porque no tengo en la mano datos recientes. Ahí no me voy a pronunciar porque no dispongo de datos. Y sobre, bueno, aprovechando las nuevas tecnologías, sobre los bulos, no sé si puede darme su opinión. Veo que como en estos conflictos armados hay mucha desinformación o quizás mucha información circulando y no se sabe cuál es real, cuál no. No sé si me puede dar su opinión de los bulos que han circulado. Lo que podemos hacer para protegernos de los bulos, nosotros como ciudadanos, es cubrirnos empleando medios de la máxima solvencia. Nuestra obligación en este punto es comportarnos como ciudadanos responsables, que por lo tanto hacen también un consumo responsable de información. Tenemos que trabajar, tenemos que nutrirnos con medios de calidad, que separen suficientemente información de opinión, que tengan fuentes de financiación relativamente transparentes y que tengan una estructura de propiedad reconocible. Y hablando justamente de la calidad de medios, los medios rusos, ¿se los puede considerar actualmente serios? ¿Cómo es su comparativa con los medios españoles? Evidentemente existe una gran diferencia, pero ¿se los puede tomar realmente como medios independientes, periodísticos, o forman parte de lo que es lo que sería el régimen, por así decirlo, de Putin? En términos generales, los medios rusos están en un porcentaje altísimo en el territorio de medios controlados, si no vigilados absolutamente por el gobierno. Para empezar, tengamos presente que la palabra guerra de Ucrania no puede ser pronunciada en Rusia sin exponerse a sanciones penales. Seguimos instalados en la lógica de esto de la operación militar. No existe una aplicación de derecho de guerra en Rusia en relación con Ucrania, y ni siquiera los medios de comunicación ni los ciudadanos pueden referirse a este conflicto en términos de guerra. Por lo tanto, yo creo que poca cosa podemos esperar de los medios rusos en términos de información fiable. Eso no quiere decir que no tengamos que tener una determinada capacidad de escucha acerca de lo que dicen. Cuando se habla de cubrir una información sobre una guerra, ¿qué serían esos conceptos o qué dilemas se plantea un periodista a la hora de cubrir? ¿Qué tiene que mostrar, qué no tiene que hacer? ¿Cuál es ese rigor que tiene que seguir o esa línea que puede seguir? Bueno, lo primero que hace falta para tener una cobertura honesta de un conflicto, y es una obviedad, pero es muy importante, es querer ser honesto, querer ser honrado, querer tener una capacidad de escucha de los dos tipos de fuentes. Luego el resto va a depender también de los medios disponibles. Tenemos gente sobre el terreno, tenemos gente en los dos países. ¿Qué tipo de información tenemos? Tenemos además información suficientemente solvente y abundante de agencias, de repercusiones en Europa, en Estados Unidos, en China, en otros lugares del mundo que también son importantes. Y bueno, pensando un poquito ya, y ya para cerrar, en el futuro, ¿no? En caso de una mayor escalada o en caso de otro conflicto, ¿qué consejo, qué cree usted que podrían hacer los medios para una mejor cobertura? Quizás, la opinión de muchas personas es seguir el conflicto, no dejarlo quizás porque pase el tiempo por una sobrecarga de información, dejarlo un poco de lado. Entiendo que también existan otros conflictos como el de Gaza, pero bueno, ¿qué tipos de acción o consejo o mejoras pueden haber en los medios para una cobertura de una guerra o una mayor escalada de esta, que esperemos que no suceda? Yo creo que la cobertura de medios está siendo, en términos generales, una cobertura voluntariosa. Cada medio tiene su perspectiva. Hay unos medios que hacen una cobertura más lineal, otro tipo de medios hacen una cobertura más completa sobre el terreno, con fuentes propias, con enviados propios sobre el terreno. El riesgo mayor que podemos tener a medio plazo, en la medida que se complique el conflicto, puede venir derivado del hecho de que hasta ahora nosotros hemos tenido gente destacada a los dos lados del asunto, no de una manera equilibrada, pero sí que es cierto que tenemos medios que tienen destacadas a personas trabajando en Moscú y tenemos a gente en el otro lado. España tiene una posición no neutral, tiene una posición no beligerante. Nosotros estamos del lado de Ucrania, apoyamos a Ucrania, pero
no libramos la guerra directamente. En la medida en que esto se complicara y hubiera una mayor implicación de nosotros, entiendo que, en tanto que Alianza Atlántica, es posible que este hecho de tener gente a los dos lados pudiera estar comprometido en el futuro. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor.